Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este su podcast anual con el diputado Samuel Pérez. ¿Cómo estás? Bien, qué gusto verte un año más. ¿Sí vos? O ¿Cómo sea, estamos? ¿qué tal estos últimos días? Pues más tranquilo, El la oficidio. verdad. Bueno, eso sí estuvo un poco intenso. pero bien, yo siento que empezamos el año con unas perspectivas positivas, que no es normal, digamos, en el Congreso. Y además cerramos el año, salvo por un par de cosas que no estuvieron bien, un año muy exitoso, diría yo, en cuanto a combate de corrupción, en cuanto a avanzar agenda legislativa. Pero creo que va a estar bastante mejor. Entonces creo que hay razones para estar optimistas. Justo esto te iba a decir de que el año pasado lo cerraron con bastantes victorias, pero con bastantes lunares también, ¿verdad? Sí. O sea, como el tema de las leyes que aprobaron y también con lo del aumento de diputados. ¿Cómo es tu visión de eso? Sí, la verdad yo creo que eso manchó muchísimo una legislatura, un primer año de esta legislatura que iba a cerrar muy exitosamente. Para nosotros con la bancada Semilla fue bastante frustrante porque, pues lo hemos dicho muchísimas veces, no es un tema que nosotros ni promovimos ni sabíamos que venía. Estábamos enfocados en otra cosa ese día. Y lamentablemente eso fue lo que le dio al tono al cierre del año, cuando teníamos un montón de éxitos, en realidad no solo de Semilla, sino que para el pueblo de Guatemala, que se pudieron haber celebrado con más, digamos, entusiasmo si no se hubiera metido ese tema de parte de otros diputados, ¿verdad? Porque ley de competencia, la de atención integral del cáncer, la de tarjetas de crédito, es decir, aprobamos una agenda que llevaba ahí entrampada durante décadas incluso, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, sí. Sobre todo la ley de competencia, ¿no? Sí, claro. Sí, que para mí eso fue, digamos, yo sabíamos con la bancada y en general con Semilla como proyecto político que esa iba a ser una prioridad, pero yo no me esperaba que íbamos a lograr cerrar consensos este primer año. Y sobre todo porque te recordarás que al inicio, cuando la semana que yo pude presidir el Congreso, la única instancia de jefes de bloque que yo conduje, lo que hicimos fue instalar una mesa para discutir la ley de competencia. Claro. Entonces, sí era una prioridad total, ¿verdad? Pero yo dije, bueno, vamos a llegar a consensos este año y el siguiente lo aprobamos, pero se logró de una manera. ¿Cómo se trabajan ese tipo de consensos y negociaciones? ¿Vos? O sea, ¿cómo es tu labor como diputado para venir y convencer a otros diputados que no es ni necesariamente ideológico el tema, sino que simplemente cualquier cosa que ustedes voten a favor, ellos votan en contra? Sí, así era antes, ¿verdad? Sí. Así eran los últimos 4 años de la legislatura del gobierno de Yamatei. Lo que pasa es que yo siento que estamos inaugurando, diría yo, una nueva forma de encontrar consensos políticos en el Congreso, porque antes era con dinero, ¿verdad? Sí. Antes le pagaban a los diputados, pero a veces parece como muy exagerado, muy dramático, pero literalmente eran maletines con dinero en efectivo que mandaban de la presidencia, que era Yamatei, para poder tener aquí exactos 110, 111 votos, ¿verdad? Y con eso pasaban una aplanadora, nadie discutía, no había, digamos, posiciones políticas ni debates, sino que simplemente sabían qué iba a pasar y lo imponían, ¿verdad? Sí, claro. Era bien autoritario y bien violenta y bien agresiva la forma. Entonces, aquí ahora en realidad sí tenemos que sentarnos tema por tema y juntarnos casi que con cada uno de los diputados del Congreso y escuchar si están de acuerdo o no, convencerles de lo bueno que puede ser una iniciativa de ley. A veces son temas como, por ejemplo, de protagonismo, ¿verdad? No la lidera esta bancada, sino que en conjunto con la comisión, cosas así, ¿verdad? Sí, claro. Sí, yo hablaba con el diputado Raúl Barrera. Sí, me recuerdo. y él hablaba un poco de la iniciativa de la ley de competencia y también la que él está promoviendo. Pero cabal hubo un lunar en la conversación con respecto a los aumentos salariales de los diputados y todo, que a mi entender tampoco era como que tan grave el intentar como no justificarlo, pero dar una lectura de parte de quienes sí lo querían, ¿va? Pero la mayoría no lo tomó así. O sea, ¿cómo fue la lectura dentro de la bancada? Lo que pasa es que hay una posición política que asume la bancada, claro. ¿verdad? Y la posición política, digamos,
casi que unánime fue: nosotros estamos definitivamente en contra de este tema. Yo creo que esa conversación la pueden tener en parlamentos consolidados donde no hay un 60% de personas en condiciones de pobreza, donde claramente hay un aumento en el empleo, en el crecimiento económico, en una reducción en la desigualdad. Pero aquí, aunque haya argumentos racionales para defender un aumento en los servidores públicos del salario, pues la prioridad no es esa, ¿verdad? La prioridad es cómo la gente que ahorita vive con hambre deje de tenerla, tenga ingresos suficientes, la clase media se vuelva más robusta, y después consideremos si realmente podemos empezar a hablar de modificaciones en los salarios de servidores públicos. Claro. Sobre todo en el Congreso, que no es que sea, digamos, visiblemente que esté impactando la vida cotidiana de la gente. Aunque la legislación que aprobamos sí es así, pero hay una percepción no adecuada, ¿verdad? Finalmente yo creo que mi colega tiene argumentos, digamos, y existen en general, independientemente de quién los diga, para poder racionalizar esta situación, pero realmente nuestra posición completa de la bancada y del proyecto político es en contra y va a ser en contra toda la vida, ¿verdad? Algo que me gustó mucho en tu intervención con los chicos de Tangente, cuando estaban hablando acerca de economía y de las formas hegemónicas de aprender economía y todo. O sea, y vimos cómo fue el impacto del aumento del salario mínimo, que rápido una clase así hegemónica ¿Sí? se opuso. Y entonces, ¿cómo le explicás vos a este tipo de empresarios o este tipo de empresas de cómo sí beneficia un salario mínimo el aumento del mismo, ¿no? Lo que pasa es que también tiene que ver con poder, ¿verdad? Porque regularmente hay grupos económicos más tradicionales, no significa todo el sector privado, pero una parte, digamos, más conservadora, diría yo, que lo que buscan es imponerse y les molesta casi que todo el proceso. ¿Por qué no me consultaron? ¿Por qué no lo hicieron en consenso conmigo? Pues si no fueron electos, ¿verdad? Claro. Y hay un poder público que tiene su rol y ellos tienen que cumplir de acuerdo a lo que la ley manda. Lo que pasa es que yo creo que se tiene que ir viendo también conforme se van dando resultados. Y ahí hay un par de cosas, ¿verdad? Porque el aumento en 10% del salario mínimo lo que va a generar es aumento en el consumo y por lo tanto aumento en el crecimiento económico. Eso es casi que de manual. Incluso en el manual hegemónico eso te dicen, ¿verdad? En el libro de texto. Pero por otro lado también se compara con cómo estuvo la inflación el año pasado. Fue de las más bajas de los últimos años, ¿verdad? ¿Cuánto bajó? Como 1 punto algo, ¿no? Fue 1.7, regularmente está como en 3 punto algo, 4 más o menos. Entonces se sostiene incluso, digamos, esto es un poco arriesgado de decir, pero incluso un 15% de aumento de salario mínimo no hubiese ocasionado una crisis económica para nada, sino que más bien hubiera dinamizado mucho más la economía. Yo me recuerdo, por ejemplo, durante la pandemia que había una posibilidad que el Banco de Guatemala pudiese, digamos, liberar dinero en la economía para financiar la política social, cuando estaba el bono familia y estos bonos que se aprobaron aquí en el Congreso. Y yo empecé a recibir porque yo creo que lo tuiteé o algo así, y empecé a recibir un montón de críticas de algunos de estos, digamos, dogmáticos más tradicionales, diciendo cómo va a ser posible, va a haber una hiperinflación del 20%, y no ocurrió, ¿verdad? De hecho, ese fue el mecanismo que se utilizó. Hubo una inflación estable y controlada y finalmente pues ese fue el mecanismo que el mismo oficialismo de ese momento utilizó, claro, ¿verdad? Pero no hubo una debacle y desastre económico. Lo que pasa es que hay que arriesgarse a tomar políticas económicas que no son tan tradicionales, porque si sigue uno haciendo lo mismo, los resultados van a ser los mismos, ¿verdad? Sí, no ha cambiado mucho tampoco la forma de hacer ese tipo de cosas, ¿verdad? No, y menos, digamos, en la política económica, porque a veces algunos gobiernos se arriesgan más con otro tipo de políticas, digamos, sociales, agrarias, pero política económica, como hay tanto poder concentrado ahí y tantos intereses, yo siento que pues no se arriesgan a modificarla mucho, siempre y cuando se protejan a los que fueron sus financistas o que toman decisiones, digamos, de políticas públicas en el Estado. Sí, vi incluso que te invitaron a debatir con un catedrático de la Marro y que hay como un cierto movimiento, a mi parecer, bastante interesante, porque es así muchas veces que te metas a debatir con ellos simplemente es
es una pérdida de tiempo, uno. Correcto. Y otra es así como que darles la razón en un debate que ellos van a creer que van a ganar de todas formas, aunque vos tengas todos los argumentos, ¿verdad? Sí, hombre. Lo que pasa es que también es... no sé, a mí me parece una pérdida de tiempo porque ir a debatir, digamos, con un tipo dogmático, doctrinario, es como ir a tratar de convencer a un sacerdote que Dios no existe, ¿verdad? Sí. Ese es un tipo que realmente no va a argumentar bajo la lógica académica, sino que va a ir a... su creencia. Digamos, a repetir un manual. Sí. Entonces ahí no hay debate, ¿verdad? Sí. Ahí hay simplemente una... casi que un monólogo de un lado y a lo mejor alguna conversación del otro, pero no tiene ningún sentido, ¿verdad? Sí, incluso siento que como que se sobreestima el hecho de que dialogar realmente cambia las cosas cuando las condiciones materiales son las que determinan esos cambios, ¿verdad? Además, como lo que te decía yo de ahorita, que los gringos que no tuvieron TikTok como un día y se dieron cuenta cómo es la realidad en China y que creían que las ciudades eran hechas de inteligencia artificial. Ajá. Entonces te das cuenta de lo mal que está el sistema y ellos no creían que tenían que pagar, ponete $2,000 por una ambulancia. Y sí, eso sí. Uh-huh. Y los chinos creían que eso era propaganda de su gobierno y se dieron cuenta que es la realidad. Uh-huh. Entonces claro. Te das cuenta por qué está tan mala la cosa, ¿no? Sí, o sea, claro. Porque no se somete, digamos, no se confrontan tus ideas y simplemente se van creando como clústeres, ¿verdad? En la cual se repite lo mismo que y después salen fenómenos de radicales que solo repiten dogmas que al final regularmente han terminado con movimientos de caudillos, ¿verdad? Que se imponen, que tienden a ser autoritarios porque ahí no hay debate, ¿verdad? Ahí no se puede someter a duda una decisión que se tome, como Milei, por ejemplo, ¿verdad? Y un tipo bien radical que crea toda una ola de gente que no se cuestiona realmente si lo que está pasando es correcto o no. Sí, ¿no? Y pasa mucho eso de que si bien en números puedas reflejar mejoras, ves la realidad del pueblo y todos están peor que antes. Ajá, ¿no? Correcto. Entonces, ¿qué te dice eso de las prácticas que estás haciendo? ¿no? Exacto. Ajá, sí, tu objetivo cuál es, ¿verdad? Sí, si solo enseñar números y caerle bien a Elon Musk es un tema, vamos, porque ahorita que está en auge lo de la toma de posesión de Trump y como que cierto sector radical de derecha guatemalteca lo está celebrando como si fuera a cambiar algo. O sea, me parece bien curioso. Y los mismos que se quejaban de injerencia extranjera. Sí, totalmente. Sí, ahora que les conviene. ¿Cómo ves vos eso de que llega Trump y como que viene como algo más radicaloso de derecha, pero... Yo en realidad creo que esta gente más radical que en realidad tiene mucho volumen, pero son bien poquitos, ¿verdad? Entonces necesitan dramatizar muchísimo algunas acciones para dar la percepción que tienen o poder o que están ganando terreno o que ellos tienen el control sobre algo cuando no tienen el control de absolutamente nada. Sí. No tienen apoyo en el Congreso, no tienen, digamos, tendrán algunos instrumentos todavía, pero el tiempo está en su contra. El Ministerio Público, digamos que ese sí es un instrumento bien fuerte que utilizan en contra del pueblo de Guatemala, pero que eventualmente se van a quedar sin eso y yo creo que están simplemente viendo de dónde sacan algún tipo de rédito simbólico más que todo, ¿verdad? Además, yo creo que bastante humillante porque se puso muy en evidencia que las entradas fueron compradas, que no logró la visa la fiscal, que no pudieron ni siquiera estar cerca del presidente Trump. Es decir, creo que sí hay, digamos, una desesperación por tratar de tener un poco de protagonismo. A lo mejor y logran un par de acciones simbólicas, alguna foto, algo así, pero nada más, ¿verdad? No va a cambiar aquí estructuralmente nada. Y creo que también asumen que el presidente Bernardo y en general el equipo de Relaciones Exteriores no tiene buena relación con la nueva administración y eso es completamente falso, ¿verdad? Hay una buena relación que se ha construido durante ya muchísimos meses y que Guatemala es un socio, digamos, atractivo para Estados Unidos en general, ¿verdad? Entonces, pues eso. Es que también se agarran mucho de la experiencia que tuvieron con Jimmy, ¿no? Pero se les olvida que Jimmy era presidente en ese entonces. Exactamente, también, sí, ¿no? Y Jimmy pues era un grandísimo ignorante, ¿verdad? Pero, y un gran arrastrado y entrevista, ¿verdad? Sí. Que fue a poner a Guatemala, digamos, se puso de rodillas
días ante Estados Unidos sin ninguna justificación, ¿verdad? Solo porque quiso. Claro, no tenía sentido. Me llama mucho la atención esto que mencionas de la fiscal, porque también fue una de las cosas que más se le achacan a ustedes del primer año, pues, va. Pero también el debate, porque yo vi una entrevista que le hicieron a Bernardo hace poco, que le preguntaron de que, ¿y qué onda? ¿No pudieron sacar a la fiscal? ¿Va? Y él contestó así como, pues es ilegal, ¿va? ¿Va? Entonces, ¿cómo ven ustedes ahora ese tema de la fiscal? ¿Ya no es tan relevante como lo fue en su inicio? ¿Nunca lo fue? ¿O cómo? A ver, digamos, en términos de política cotidiana y de poder, es muy relevante porque no podemos mantener, en general en el país, y no tanto por las situaciones que a nosotros nos ha tocado vivir, en Guatemala y en ningún país democrático debería haber una institución como el Ministerio Público que con total impunidad y descaro juega con la libertad de la gente cuando se le da la gana, ¿verdad? Cuando quiere mete preso a alguien, cuando quiere lo saca, si no amenaza y exilia gente, es decir, es una situación casi de guerra, ¿verdad? Solo que ahorita no los matan, sino que los meten preso y es exactamente lo mismo. Esas son prácticas autoritarias, violentas, antidemocráticas completamente, incluso antirrepublicanas, ¿verdad? Que hay que sacar de este país. Entonces sí es un problema, digamos, estructural, institucional, etcétera. Pero yo también creo que hay un desgaste en cuanto a la comunicación, que pareciera un pleito entre nosotros y la fiscal, y en realidad no es así, ¿no? Pero nosotros no es que estemos metiendo absolutamente a nadie preso, ¿verdad? Sino que más bien intentando hacer avanzar un proyecto político, un gobierno y un Congreso que está dando resultados positivos. Claro que entiendo que hay expectativas que no se cumplen, ¿verdad? Pero en realidad hay una ruta y hay un camino que se va avanzando poco a poco. Versus una fiscal que su agenda es destruir el país completamente y hacerse de poder para sacar a quienes le incomodan, ¿va? Se volvió un tema también bien mediático, ¿no? O sea, porque yo como lo veo, o sea, la mayoría de cosas que hace el Ministerio Público en general es de cara a los medios, a la galera, y a como tratar de amplificar un mensaje, ¿va? Así como que TVGT te lo retuitee 1000 veces y que Hoffman lo salga analizando, ¿va? Sí, pero se siente como artificial, ¿no sentís? Es así como totalmente. Que lo de la hoja, por ejemplo, es así como que va, así pasó y tal vez no haya sido tu mejor reacción o lo que sea. Pero ya el otro día llevar gente a reconocer así como que la escena, como si fuera un crimen. Es que eso fue absurdo, ridículo, ¿verdad? Sí. Eso fue ridículo y además, por un lado ridículo, que yo lo siento como vos decís, que es un espectáculo, es un show, digamos, pero muy mal hecho, muy mal montado, pero también siento yo que es un descaro y es casi que una bofetada al pueblo de Guatemala porque están gastando dinero en eso, ¿verdad? Y tienen impunidad alrededor del 90% de casos que llegan al MP, los desestiman y son casos de violaciones, de robos, de extorsiones. Y ven que hay una situación política en el Congreso, se rompe una hoja y llegan 2 fiscales al día, a los 2 días, y empiezan una investigación. Me parece que es un descaro y es una burla a las verdaderas víctimas de crímenes que han desestimado los casos por pura negligencia y porque su objetivo del Ministerio Público es incomodar al gobierno, a nosotros, y no atender las denuncias de la gente que está padeciendo delitos reales, ¿verdad? Es absurdo, y delincuencia. ¿No? Sí, no, es un descaro, pues para mí es como una burla así muy, muy descarada. Sí, y ahorita, ¿cuál es la ruta con este tema? O sea, vienen las elecciones del CAN, que son bastante relevantes para el caso. ¿Podrías profundizar un poco en eso? Sí, yo veo que hay personas que desde las comisiones de postulación para la elección de autoridades del sistema de justicia empezaron a participar, lograron una confluencia interesante. Personas que tal vez habían participado con menos intensidad en ocasiones anteriores, pero que ahorita encontraron una ruta positiva y un ambiente, digamos, social más favorable. Además, métodos de comunicación mucho más frescos y más modernos, que creo que ahorita se está replicando en la elección para el CAN, el Tribunal de Honor, etcétera, y que creo que va a ser positivo. Yo creo que ahora hay planillas que realmente uno puede decir, esta planilla uno se siente muy cómodo, ¿verdad? Digamos que gente como ellas o ellos estén participando. Entonces, creo que hay buenas perspectivas ahí también, pero sí implica trabajo fuerte, ¿verdad? Sí. ¿Y cuál es el tema ahorita con la bancada? ¿Cómo es este año? O sea, porque también siento yo que hay como cierta urgencia en restablecer el partido, porque
les quita mucha fuerza dentro del Congreso, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, sí hemos venido trabajando desde el año pasado, desde el momento en el que injustamente nos cancelan la personalidad jurídica del partido, pues empezamos a maniobrar y tratar de entender cuál era la mejor ruta para restituir nuestros derechos, porque es una situación completamente injusta, que no tiene fundamento legal y que sabemos que es un ataque político. Yo creo que eso lo tiene claro todo el mundo, ¿verdad? Pero ¿qué vamos a hacer ante esa situación, verdad? Entonces encontramos varias rutas y yo creo que el inicio de año es un buen momento para intentar revertir eso y empezar el segundo año con plenos derechos de la bancada y con el partido ya de nuevo restituido. A veces es difícil porque hay, sobre todo la oposición en el Congreso, pues sigue teniendo una operación dentro, por ejemplo, con algunos jueces como Orellana o este tipo de gente, a quienes les pagan, digamos, que eso hay que saberlo y hay que decirlo, para irse de kamikazes en contra del partido. Entonces, ahí estamos intentando todavía maniobrar para recuperar la posición en comisiones, el voto en jefes de bloque. Realmente nada que no deberíamos tener, ¿verdad? Son solo competir en la cancha en igualdad de condiciones que todo el mundo, ¿verdad? Eso es lo único. Es que sí parece como que solo tuvieran así semilla aquí. Ajá. Claro. ¿Qué vas a hacer hoy? Semilla. No importa. Sí, cabal. Violaciones, no sé qué, no. Semilla, sí, cabal. Sí, yo me acuerdo que acabo de subir un video y la mayoría de comentarios era, pues chica, hay que decir que el violador era de semilla. Para que empiecen a hacer algo, pues, porque es bastante absurdo y creo que está la percepción de la mayoría de la gente, porque lo ves en comentarios, lo ves en conversaciones, lo ves en todos lados, así como que, o sea, que sí, que bien, o sea, que hay que hacer cumplir como que las leyes y que nada está fuera de la ley, pero ya llega a un punto donde ya se vuelve algo absurdo y es así como que cualquier cosita, vos te sonás mal en el Congreso y alguien se sintió ofendido, denuncia y el otro día te van a buscar, pues. Sí, ¿verdad? Claro, sí, ¿no? A veces se olvida, ¿verdad? Pero digamos, de todos los casos que yo tengo, la mayoría son ridiculeces, ¿verdad? Una vez porque pedí la palabra en el pleno, otra vez porque presenté un punto resolutivo, otro es por un tweet, o sea, son cosas así, ¿verdad? No es que sea realmente búsqueda de justicia y porque se cometió una ilegalidad, sino que simplemente es vamos a meterle una denuncia por cualquier cosa. El caso USAC, por ejemplo, que yo ni siquiera estaba presente en ese momento, de la nada vi, mira, también tenés antejuicio en el caso USAC, y yo, pero no estaba ahí, ¿verdad? No tiene sentido. Sí, entonces ya es algo absurdo. Yo creo que debilitaron muchísimo una institución que en realidad es muy útil para el sistema de justicia, que es el Ministerio Público, y quien llegue va a tener un reto enorme en reconstruir otra vez confianza en esa institución, en capacitar y profesionalizar a la gente de nuevo, sacar a la gente que está ahorita de alfombra de la fiscal, y eso es un reto enorme, ¿verdad? Porque mientras eso ocurra, va a seguir ocurriendo delitos que hay que seguir persiguiendo, ¿verdad? ¿Y cómo se puede llegar a un como que punto medio? Porque yo siento que toda esta persecución también de Consuelo Porras viene también de cierto revanchismo de lo que sucedió anteriormente con Sisi y Telma Aldana, pues, o sea, es así como que sintieron presión en esos años y ahora dijeron, bueno, ahora cualquier cosa que se le parezca a esa administración lo vamos a perseguir. ¿Cómo crees vos que se puede consensuar algo así sano? Lo que pasa es que realmente tenemos nuestro enfoque de combate a la corrupción en Semilla no es el mismo que tuvo Sisi, ¿verdad? Porque el nuestro no es persecución penal, ¿verdad? Yo creo que meter a adversarios políticos a la cárcel o en general, digamos incluso criminales, como primera opción meterlos a la cárcel no necesariamente cambia estructuralmente todo. Lo que hay que hacer es reformas institucionales, ¿verdad? ¿Cuál es, por ejemplo, hay algunos exdiputados que metieron presos por casos de plazas fantasma? Los meten presos, pero las plazas fantasmas siguieron existiendo. Entonces, el problema de fondo es que hay que reformar, por ejemplo, el servicio civil para evitar que sea fácil que se contrata gente que no va a trabajar y que va ascendiendo por mérito y que entra porque ganaron un examen o cosas así. Entonces, ahí es donde se combate estructuralmente la corrupción y no simplemente metiendo gente presa. Claro que hay que hacerlo, ¿verdad? Porque si alguien cometió un delito y es culpable, pues evidentemente hay que entrarle, pero el enfoque político no tiene que ser ese, creo yo. Entonces, si hay que detener este péndulo que va de un lado para otro persiguiendo simplemente por quién tiene el poder en ese momento y empezar a consensuar reformas institucionales que
perduren en el tiempo, independientemente de quién llegue al poder, ¿verdad? Sí, claro. Sí, tiene mucho sentido porque igual, o sea, ¿cuántos no han ido presos y paran saliendo, paran pagando fianzas o lo que sea? Igual no se cambió nada y solo empeora, ¿verdad? Ahora sí hay un detalle, ¿verdad? Para mí sí hay una diferencia bien importante y es que sí se enfocaba en desarticular redes criminales. Ahora Consuelo Porras se encarga de tratar de desarticular adversarios políticos, no delincuentes, ¿verdad? Y eso sí es una diferencia sustancial. Pero el método de buscar meter gente no es correcto. ¿Y cuál es tu lectura de este informe de primer año que hubo, que medio tocamos, pero más enfocado en el Congreso, sino que en general en el Ejecutivo y todo, y que está esta sensación de las personas de que igual no ha cambiado nada todavía, ¿no? Sí, yo siento que, digamos, este primer año sí era un momento para, primero, hacer limpieza en las instituciones, porque, aunque parezca poca cosa, ahí hay una cantidad enorme de redes. Primero, de corrupción, digamos que en algunos ministerios donde hay robos así descarados, como el Ministerio de Comunicaciones, que hay que desarticular, ¿verdad? El exministro Félix desarticuló un Encamino, si no mal recuerdo, y tuvo represalias por eso, lo denunciaron, etc. Ahora ni hablan de ese ministerio, ¿verdad? No, pues claro. Y ahí había una red y ahí hay varias, digamos. Pero así nos podemos ir en cada ministerio y había que entrarle y desarticularlas. Lo segundo, después de hacer limpieza, hay que llenar las instituciones con gente competente que vaya a, digamos, hacer las cosas bien. Ese es otro proceso que lleva tiempo, que es burocrático, que es tardado, etc. Y lo último es empezar a tener los insumos suficientes, presupuesto, personal y capacidad ya instalada para empezar a implementar políticas públicas, ¿verdad? Pero eso no se podía hacer en 3 meses, ¿verdad? Solo la contratación de gente o los contratos para la construcción de obra pública pueden tardar hasta 6 meses. Entonces, yo creo que este primer año tenía un objetivo claro de eso, se logró en buena medida, y este segundo, yo creo que sí entra el gobierno con todos los instrumentos necesarios para poder empezar a mostrar cómo puede ser un gobierno que hace bien las cosas y que le da resultados tangibles, visibles a la gente, ¿verdad? Porque tienen ya presupuesto, tienen algunas iniciativas de ley que aprobamos en el Congreso que eran importantes para empezar a ejecutar, y nosotros desde la bancada nuestra tarea va a ser tratar de mantener estabilidad y hacer avanzar una agenda que le ayude al presidente también a dar resultados. Es que mucho se encierra en un como concepto etéreo como la corrupción, ¿no? Es decir, vos así como que ¿qué es la corrupción? Y vas y lo entendés. Y vas viendo así como pequeños casos de corrupción adentro de cada institución, adentro de cada departamento, adentro de cada puesto, casi que. Entonces vos vas viendo que desarticular así bandas criminales adentro del gobierno es algo no imposible, pero va a ser bien tardado, ¿no? O sea, sí, lleva tiempo, ¿verdad? Porque a veces, digamos, esas son las redes de corrupción que están ahí, que se dedican, por ejemplo, a cobrar coimas, que le cobran a las empresas por sacar una licencia o ese tipo de cosas. Pero de ahí están los favores políticos que se pagaron en gobiernos anteriores, y también están, por ejemplo, los sindicatos que tienen pactos colectivos que son lesivos contra los intereses del Estado y que están ahí instalados y que no se pueden revertir porque son derechos laborales. Entonces realmente sí es una situación bien compleja que se tiene que ir maniobrando. Pero yo creo que por eso ahorita es un buen momento para hablar de las perspectivas de este segundo año y cómo ya hay un mejor manejo de las instituciones, con una limpieza bastante avanzada y que se tienen que ver resultados, digamos, bien concretos. ¿Sentís vos que ya no hay como que justificaciones o excusas que valgan ya? O sea, digamos que poco a poco van a ir saliendo cosas porque el Estado lleva décadas estando cooptado y se va deteriorando, y no es simplemente la parte de corrupción, porque digamos la corrupción es una parte importante de cómo se impide que se implementen políticas públicas, pero también la incapacidad y la debilidad de las instituciones públicas. El Estado de Guatemala es bien débil, digamos, tiene uno de los presupuestos más bajos del mundo, el servicio civil es muy poroso, digamos, la ley de contrataciones es fácilmente, digamos, hackeable. Entonces sí hay que hacer reformas también mientras se va ejecutando para fortalecer y robustecer las instituciones públicas, ¿no? Sí, porque también ves desde la institución así privada como que hay un tema con lo público
que siempre quieren hacerlo ver mal o como el problema principal, ¿va? Cuando ellos también son parte de ese problema, ¿no? Claro. Sí, no, y eso sí es bien ideológico, ¿verdad? Y sobre todo aquí en Guatemala, donde efectivamente hay una cultura hegemónica bien tradicional, donde eso es lo que se asume. Pero digamos, hay un momento de demostrar que lo público no solo puede ser tan bueno, sino que puede ser mejor que lo privado y que tampoco es necesariamente una competencia, sino que tienen lógicas diferentes, ¿verdad? Lo privado está hecho para hacer dinero y hacer utilidades, y eso está bien, y lo público está hecho para garantizar derechos, ¿verdad? Entonces, es una diferencia importante que hay que marcar, que tienen lógicas distintas, ¿verdad? No es una competencia entre iguales. Sí, ahorita que es enero y que me tocó pagar cosas del colegio, te das cuenta así como que qué tan fácil serían las cosas sin tener que, o sea, pagar impuestos, encima pagar colegio privado, universidad privado, todo doble, ¿verdad? Seguro privado, como que está eso de que, bueno, sigues pagando impuestos, pero igual tenés que pagar 10,000 pesos en útiles. Entonces, claro, así como que... exacto, sí, y que no debería ser así, pero digamos, esa es también una decisión que la sociedad tiene que tomar sobre qué tipo de modelo quiere seguir, ¿verdad? Claro. Porque para poder garantizar eso, por ejemplo, pensemos en un país que no sea tan controversial, por ejemplo, Canadá, ¿verdad? Pues ahí los impuestos pueden ser hasta 45%, claro. Pero ahí no falta absolutamente nada, ¿verdad? Las carreteras están nítidas, hay educación pública de súper buena calidad, salud pública, no digamos, para todo el mundo, pensiones muy buenas, derechos laborales garantizados para todo el mundo, es decir, pero eso cuesta dinero, ¿verdad? Sí, claro. Pero no solo cuesta dinero, sino que también tiene que tener una contraparte de servidores públicos que no llegan ahí para robar, porque si no, pues, imagínate, va. No, sí, o sea, imagínate qué harían aquí con 40% de impuestos. Claro, o sea, ajá, sí, exacto. La cosa. Pero sí, me gusta mucho la lectura que tenés vos acerca de los modelos económicos, porque siento yo que durante campaña como que se trata de ensuciar las cosas meramente por ideologías, ¿va? O sea, y pseudo ideologías, porque ni siquiera son ideologías reales, ¿va? Porque ponete, ahorita que presentaron el informe del año, apareció otra vez Sandra Torres, ¿va? Después de como 2 años. Pero, ¿me entendés? O sea, ella abrazó una ideología durante mucho tiempo y después en campaña cambió de otra, pero al final nada se sostiene, ¿vos? Entonces, todos se trata de pagar favores o pagar deudas y pagar ese tipo de cosas, y la funcionalidad y continuidad de los proyectos es casi nula, pues. Sí. ¿Sí? Y ese es el miedo de la mayoría de la población, que qué pasa después de estos 4 años de semilla, ¿va? ¿Qué va a pasar? ¿Va? Esa es una pregunta que para mí es bien clave, porque, digamos, hay que mantener coherencia y casi no hay partidos políticos que tengan un marco teórico bajo el cual se aplica coherentemente todas las políticas públicas, ¿verdad? En nuestro caso es un partido socialdemócrata y esa es la aplicación. Entonces, la política de salud es socialdemócrata, la política económica también, y así nos podemos ir en todos los ministerios. En los gobiernos del pasado la política era de robo, ¿verdad? Entonces, pues, había coherencia en ver cómo acaparaban más dinero y se lo robaban, se lo embolsaban, había redes y habían coimas, etc. Aquí no, pero ¿cuál es el tema? El tema es que nosotros no armamos un partido político, y creo que por eso es tanto, digamos, la necedad en tratar de cancelar y suspender Semilla. Lo armamos no con el objetivo de llegar y montar un cacique para que ganara 4 años, hacernos millonarios y después retirarnos, sino que realmente para hacer cambios estructurales de largo plazo, como sucedió por decir algo cercano, en Costa Rica, ¿verdad? Gana el gobierno de Pepe Figueres a mitades del siglo pasado, que era un gobierno socialdemócrata, ¿verdad? Cuando justo estaba ganando aquí Arbenz y Arévalo. Pero vuelve a ganar el mismo gobierno socialdemócrata, y vuelve a ganar, y ahorita Costa Rica es de los países más desarrollados de la región y casi que del mundo en indicadores sociales, pero porque se profundizó una visión coherente de proyecto político. Ahora, si hay un candidato que en esta campaña es socialdemócrata y en la siguiente es conservador y en la siguiente es liberal, ahí pues no hay confianza en qué proyecto político vas a impulsar, ¿verdad? O sea, no hay continuidad de nada. No hay continuidad de nada, exacto. Sí, yo siento que también eso es como una gran falla del sistema, porque lo he hablado con varias personas, pues, y es así como que no puede ser que cada proyecto se caiga
Y tal vez ponete Yamatei, si bien fue un gobierno nefasto, no puedo creer que el 100% de las cosas hayan sido malas, pues, ¿me entendés? O sea, sí se pudo haber dado continuidad a cosas, no sé si se le está dando, la verdad. Pero, ¿me entendés? O sea, no podemos empezar de cero cada 4 años o cada cierto tiempo, pues es nocivo para todos. No, pero sí hay que tener una visión clara de hacia dónde se quiere ir, ¿verdad? Y qué tipo de proyecto político se quiere consolidar en el país, porque si no va a pasar lo mismo. Ponete que ahorita hay avances en política social, en política de salud, que están abastecidos todos los hospitales, este tipo de cosas, y después llega un gobierno contrario ideológicamente y privatiza todo, por ejemplo. Pues ahí vas a destruir absolutamente toda la institucionalidad pública y ya no hay una ruta. Por eso es importante, digamos, que en los procesos electorales, en cada elección no se piense simplemente en quién va a ser presidente, sino que en qué tipo de modelo como sociedad queremos que se consolide en el país para el largo plazo, ¿verdad? Entonces eso es lo más vital, diría yo, ¿verdad? Sí, hay que definir primero qué se quiere, pues, ¿verdad? Porque siento que la mayoría de personas que votamos no sabemos qué queremos y votas por alguien y después no sabes qué esperar y eso es lo que causa frustración, porque pasa así como que pasan 6 meses, ya no pasó nada. Ajá, exacto. Y también hay que entender que son procesos, pues, claro. Que es algo que lleva tiempo y desarrollar algo, pues. Sí, lo otro también es que, pues, esto es una realidad, ¿verdad? Pero hay, digamos, una sensación de olvido muy de corto plazo, ¿verdad? Porque pues yo me acuerdo la legislatura anterior, el primer año del gobierno de Yamatei terminó con una movilización social masiva tratando de tumbarse un presupuesto criminal con represión de parte del ministro de Gobernación, donde estaba gaseando a niños aquí en la plaza. Digamos, así nos cerró el gobierno del presidente Bernardo, el de Semilla, ¿verdad? Nos cerramos con una ley de competencia aprobada, con 92% de abastecimiento en hospitales, con más del doble de centros de salud ya instalados, con más de 10,000 escuelas remozadas. Es decir, hay una clarísima diferencia, ¿verdad? Pero entiendo que la sensación sea no en comparación con el pasado, sino que en comparación con las expectativas, ¿verdad? Y eso sí puede ser, digamos, problemático de equilibrar. Pero, digamos, al verlo en retrospectiva decimos, bueno, pues sí, hay avances, no son los que a mí me hubiera gustado en su totalidad o yo esperaba más, pero evidentemente no hay un retroceso, ¿verdad? Eso es importante también, no retroceder, claro, o sea, por lo menos exacto. quedarte en un punto cero, ¿va? Pues sí, o avanzar un pasito, ¿verdad? Claro. Creo que eso es bueno. ¿Y por qué crees que se le critica tanto la comunicación a Semilla en general, tanto al ejecutivo como al legislativo? Sí. Porque yo, o sea, he visto que sí hacen un intento de comunicar, pero ¿por qué sentís que no es suficiente? Yo siento que había expectativas y había un momento político que se desaprovechó, ¿verdad? Y a lo mejor ahí está alguna respuesta, ¿verdad? Pero veníamos de un proceso de intento de golpe de Estado donde teníamos 4 años de ser oposición muy contestataria y muy intensa, ¿verdad? Y vino el equipo en ese momento del gobierno, de asesores externos, digamos, de fuera del país, y dijeron no. Ya estuvo, no aprovechamos este momento y lo vamos a cortar y solo vamos a enfocarnos en enseñar resultados cuando llevábamos una semana en el gobierno, ¿me entendés? Entonces yo creo que se desaprovechó un momento importante para poder darle continuidad a una movilización social que estaba esperando canalizar sus aspiraciones. Claro. Entonces, ese cambio de estrategia, yo, digamos, soy muy crítico con respecto a eso. Y por otro lado, que en realidad las expectativas es que se mantuviera el mismo tono, digamos, agresivo y a lo mejor un poco más fuerte cuando ya no somos oposición, ¿verdad? Nuestro rol es tratar de mantener condiciones de estabilidad y hacer avanzar una agenda y darle resultados a la gente, más allá de irnos en contra de Miguelito o irnos en contra de Yamatei, que hay que hacerlo, ¿verdad? Pero esa no es la prioridad número 1, ¿verdad? La prioridad es darle resultados a la gente. Es que también así fue como que vos agarraste notoriedad, ¿no? O sea, en los inicios era así como que, el diputado Samuel que está hablando en el Congreso, ¿verdad? Claro, como que representando a la gente. Y como que de repente, como vos decís, como que cambió el tono. También el oficialismo también es otro rollo, pues. No puede ser personalidad de oposición y ser oficialista, pues. No, y además mi rol ahora no es, digamos,
denunciar diputados que no piensan como yo aquí porque estoy intentando mostrar que se pueden hacer diferentes las cosas. Claro, si hay cosas que yo veo que son incorrectas o que tienen vínculos con corrupción o ese tipo de cosas, ahí vamos a ser implacables, ¿verdad? Claro. No vamos a tolerarlo y lo vamos a denunciar y vamos a ser muy explícitos en el tema, pero nuestro principal rol es conseguir permanentemente por lo menos 81 votos, nosotros somos solo 23, para hacer avanzar la agenda legislativa que le propusimos al pueblo de Guatemala y por la cual nos votaron, ¿verdad? ¿Y cómo ves el rol de la nueva oposición? ¿Qué te parece? Bastante mediocre, bastante penoso, bastante vergonzoso y bastante desesperado, ¿verdad? Y sobre todo lo último, porque ellos no tienen una visión diferente de hacer las cosas, van saliendo de deslegitimarse completamente, de hacerle mucho daño al país, y ahora intentan salir como limpios, diciendo que denunciando corrupción que no hay, ¿verdad? Y yo creo que la frustración es tanta, lo decíamos en el podcast pasado, sí, que era más de lo mismo y ellos se tiran a la... Ajá, y que tienen como síndrome de abstinencia, ¿verdad? Claro. No les ha pasado ese síndrome, ¿verdad? Ellos siguen viendo si todavía vamos a darles dinero de corrupción o si les vamos a dar algún subproyecto, algún subcontrato, cosas así, y eso no va a pasar, ¿verdad? Yo creo que se dieron cuenta, incluso la gente alrededor de Alan Rodríguez, que digamos es el más vocal en este asunto, cada día tiene menos votos, ¿verdad? Cada día dicen, no, ya nos dimos cuenta que ya no hay de eso. Y que hay otra forma de mostrarle resultados a la gente que representamos en nuestros departamentos, y es apoyando al gobierno, ¿verdad? Y si lo apoyamos, nos van a tomar en cuenta para opinar sobre si necesitamos, qué sé yo, un puente en Sayacché o una carretera en Ixcán o ese tipo de cosas. Y con eso pueden decir, bueno, nosotros apoyamos al gobierno y les trajimos resultados, ¿verdad? Ya no es apoyamos al gobierno y me dieron dinero, ¿verdad? Es que eso es lo que muchas personas no saben, ¿va? Que muchas de las bancadas grandes del Congreso, como la de Vamos o la UNE, están fragmentadas. Ah, sí. Y como que no todos son cercanos a Alan Rodríguez, sino que se forman grupos adentro de esas grandes bancadas y al final son en esas fragmentaciones donde ustedes pueden aprovechar, ¿no? Exactamente, sí, correcto. Y de hecho, todas las bancadas están partidas en 1000 pedazos, ¿verdad? Porque evidentemente hay liderazgos en los que no creen, ¿verdad? Yo creo que la gente de Vamos, particularmente, que es la bancada nominalmente más grande del Congreso. ¿Cuántos son ellos? Como 50, creo que 40 y algo. Está partida por lo menos en 3 grupos, en 4 grupos, depende el día. Y el de Alan se va quedando cada día con menos gente. Yo me recuerdo a finales del año pasado, salió un video de Alan donde ya ni siquiera salía acompañado por otros diputados porque se iba a ver muy débil, salía él solito, ¿verdad? Porque ya no tiene mucho respaldo, porque la gente no le cree, fue un ladrón descarado, no tiene futuro político, no le da resultados a Sololá, es decir, ni siquiera eso básico, ¿verdad? Entonces yo creo que y ahí es donde algunos diputados que antes se mantenían con Alan empiezan a acercarse con nosotros y nos dicen: yo quiero participar en fortalecer al gobierno porque yo sé que puedo llevarle resultados a la gente que me votó. Y antes la fortaleza de Alan era también el miedo a Yamatei y a Miguel, y el dinero que fluía y fluía y fluía. Sí. Entonces ya sin esos incentivos ya van viendo como que la realidad del personaje, ¿no? Sí, totalmente. Sí sigue teniendo un poco de incidencia en el sentido que coordina mucho con la fiscal general, obviamente, y eso sí causa temor en varios actores políticos. Pues nosotros porque no le tenemos temor, ¿verdad? Pero hay algunos que no quieren tener antejuicios encima y es entendible, ¿verdad? Pero conforme vaya perdiendo también relevancia la fiscal y vaya acercándose más la fecha en que la podamos sustituir o por ejemplo logremos hacer avanzar la reforma que cambia la ley del Ministerio Público, pues ahí se queda completamente desarmado y a lo mejor la oposición en el Congreso va a ser de un voto, ¿verdad? ¿Y cómo va esa reforma? Ya que lo mencionas. Mira, presentamos una reforma distinta a la que presentó el presidente Bernardo a finales del año pasado también, que creo que generaba más consensos, que lo único que hace es eliminar el artículo 14 para regresarle lo que dice la Constitución al presidente, la capacidad de remover a quien ocupa la Fiscalía General.
eso sería un primer paso para salir del gran problema de tener una persona completamente autoritaria y criminal en el Ministerio Público, e inmediatamente después tener una conversación en el Congreso para pensar cómo fortalecemos institucionalmente esa figura, porque tampoco es simplemente que remueva cuando se le da la gana, porque vimos que ese modelo no era necesariamente el ideal, pero ahorita hay un problema instalado, que es el opuesto, ¿verdad? Que es una completa coraza de la cual no puede sacar nadie a esa persona. Bueno, se podría, pero no está sucediendo, y que se constituye en un poder absoluto que corrompe absolutamente a quien ocupa ese puesto. Es que sí, yo entiendo que si, o sea, que si hay mecanismos para sacarla, también significaría un desgaste innecesario para el presidente, ¿no? O sea, como que en la opinión como generalizada, ¿no? Como que se miraría como muy déspota al hacer algo así, ¿no? Puede ser. Lo que pasa es que yo sí creo que todas las instituciones tienen que tener algún contrapeso y tienen que rendirle cuentas a alguien. Sí. La fiscal no le rinde cuentas absolutamente a nadie. Dice que le rinde al pueblo de Guatemala y mantienen impunidad el 90% de los casos. Entonces, ahí hay una razón suficiente para que ella se retire, digamos, pero no lo va a hacer porque nadie la puede sacar de ahí, más que ella misma, ¿verdad? Ella no se va a investigar a sí misma. Entonces, sí tienen que tener, independientemente quién esté en esa institución, un contrapeso y una institución por la cual rinda cuentas. Ese es el principio republicano más básico, digamos. Y eso no existe, claro. Y eso no existe aquí. Es que sí fue un tema bien curioso porque lo ves en distintos países donde está teniendo más fuerza el autoritarismo, ¿verdad? Así, y ves cosas que se mueven más rápido a razón de ese autoritarismo, ¿verdad? O sea, el caso de El Salvador y otros países. Pero no necesariamente esa es una vía como viable, pues, porque también es bastante peligroso, más teniendo ejemplos cercanos y un ejemplo claro en el MP de alguien que no le rinde cuentas a nadie y que solo va a hacer lo que quiere, pues. Sí. O sea, idealmente, tal vez alguien capaz lo toma más adelante y sí hace un buen trabajo, pero es bien peligroso como que... Y hay una diferencia importante, creo yo, con el modelo de El Salvador, porque el que tenemos aquí en Guatemala de este Ministerio Público así se parece más al de Nicaragua o al de Venezuela que al de El Salvador, porque, digamos, nos puede gustar o no las formas de Bukele o etcétera, pero hubo una, digamos, legitimación a través de las urnas. Entonces el pueblo salvadoreño, digamos, bajo las condiciones que sean, decidió, digamos, que ese era el modelo que quería continuar. Que hay dudas constitucionales sobre la reelección y todo eso, yo no me meto a eso, pero en fin, no dejo de decirlo, pero al final de cuentas, quien eligió a la fiscal general no fue el pueblo de Guatemala, fue un criminal autoritario como Alejandro Yamatei, que puso a alguien de su mismo grupo a protegerle de sus crímenes, que no lo va a investigar. Es, digamos, corrupción e impunidad, que ha sido el modelo tradicional de los últimos décadas en el país. Y cero investigaciones a Yamatei hasta la fecha, ¿verdad? Cero, mano. Y yo rompo una hoja y ahí están 2 fiscales al otro día. Es que no tiene sentido, ¿verdad? Pues sí, ¿cómo ves el caso de las políticas, ya más hablando del tema de política externa y geopolítica, que hay como que un posicionamiento siempre alineado a ciertas cosas, como el caso de Maduro, que vino del mundo ahorita, en el caso del conflicto Israel-Palestina? Entonces como que siempre hay como que una línea bien pro-occidente. Sí, lo que pasa es que aquí... O sea, si tienes que elegir entre uno y otro, o simplemente cada quien es como libre de hacerlo. Es un tema bien complejo. Mi intuición, yo no soy, digamos, experto en relaciones internacionales, mi posición y mi opinión es que tenemos una influencia muy fuerte de parte de Estados Unidos, ¿verdad? Culturalmente, una dependencia hasta este momento económica muy fuerte, los vínculos de migración, entonces, para nosotros en el país, con el tipo de economía que tenemos ahorita, pues hay una posición que no puede ser ajena a considerar cómo se comporta otros países o superpotencias de las cuales tenemos dependencia importante. Eso no quiere decir que podamos tomar nuestras decisiones autónomas, y yo creo que además el presidente Bernardo lo ha hecho en varias ocasiones, en votaciones, digamos, con respecto al tema de Israel o Palestina, su posición frente a Venezuela, digamos, que es muy clara en contra del autoritarismo, contra Nicaragua también, y yo creo que eso está bien, ¿verdad? Pero pues evidentemente estamos en una situación que
nuestra autonomía no es absoluta. Nuestra soberanía sí tiene que serlo, ¿verdad? Pero pues siempre hay que tener en consideración algunos otros temas. Pero eso, digamos, se irá viendo en el camino porque las situaciones geopolíticas varían muy rápido, ¿verdad? Y en el tema de fortalecimiento de lo público también está en mente como que darle más fortaleza a las empresas locales, digamos, de que dan la electricidad y todo ese tipo de cosas. O sea, a las empresas públicas. A las empresas públicas, sí. Bueno, en realidad el objetivo, digamos, hay diferentes carriles para llegar al mismo destino, ¿verdad? El nuestro sí es fortalecer lo público, claro, ¿verdad? Y por eso, por ejemplo, la ley de infraestructura prioritaria, que era una ley que venía del sector privado como propuesta inicial, le hicimos algunas enmiendas y modificaciones para que se adaptara a que lo público siguiera tuviendo rectoría, que es lo importante, porque se quería crear una institución autónoma donde está otra vez las cámaras tomando decisiones, y ese no es el modelo deseable, ¿verdad? Ese es el que funciona en absolutamente todo y que termina deteriorando la institucionalidad pública. Yeah. Entonces aquí no, yo creo que aquí sí, por lo que platicábamos hace un ratito, que lo público sirve para garantizar derechos y ahorita eso es lo que hay que intentar avanzar. Sí, porque ahorita incluso Bukele como que le regaló luz y agua a las personas. Claro. Pues sí, si hay recursos suficientes para poder hacerlo y hay una estrategia política y hay indicadores que nos dicen que sí se puede hacer, pues se puede hacer. De hecho, lo aprobamos en el Congreso durante la pandemia, que no fue tan así porque fue simplemente una prórroga del pago, pero pues se pueden considerar subsidios. Ahora, yo sí creo que se tienen que hacer como políticas públicas y no como caridad, ¿verdad? Y se tiene que pensar por qué. Es el principal problema en este momento de las familias guatemaltecas la falta de energía eléctrica, o es, por ejemplo, la falta de acceso a agua, o es la falta de acceso a alimentos. Entonces, ¿en qué vamos a utilizar los recursos que son escasos que tenemos en una de las prioridades políticas más importantes, ¿verdad? Y no simplemente porque pues quiero tener un video y ya estuvo, ¿verdad? Sí, es que desde la lectura así como de la oposición se vería siempre como caridad viniendo de un gobierno socialdemócrata, y no se ve como que hay que cumplir ciertas necesidades básicas para desarrollo, ¿no? Y yo creo que sí hay que robustecer la política social también, ¿verdad? Y sobre todo en un gobierno socialdemócrata, ese tiene que ser un estandarte firme. Y este año vamos a tener oportunidad para aprobar algunas leyes que creo que van a ir en esa línea, ¿verdad? Pero como política pública, no como caridad. Y eso significa que vamos a tener un objetivo, ¿verdad? Eso significa queremos implementar política social porque hay que reducir la pobreza. Y no simplemente porque pues, hay una crisis mediática y hay que quedar bien con alguien, sino que realmente hay un objetivo bien claro y bien identificado. Es que ahorita ustedes son el gobierno que está hasta cierto punto sentando bases, ¿no? O sea, son los andamios de lo que podría ser más adelante, ¿no? Uh-huh. Sí, totalmente, porque, por ejemplo, como ha venido una destrucción de lo público durante tanto tiempo... ¿Y ha sido a propósito o es descuido? No, es las dos cosas, ¿verdad? Sí. Es a propósito en términos ideológicos y es descuido en términos de que no hay visión de proyecto político. Pero desde los años 90, ¿verdad? Cuando viene Arzú en la presidencia y justo estaba la discusión global del consenso de Washington y todas las políticas neoclásicas o neoliberales, como le dicen algunos, destruía lo público, ¿verdad? Lo debilitaba, todas las privatizaciones, los extensionistas, las ONGs que prestan servicios que debería prestar el Estado, ese tipo de cosas debilitó muchísimo lo público y el Estado se volvió bien chiquito, ¿verdad? Entonces, a partir de ahorita yo me recuerdo que hace unos 3 años yo presenté con la bancada Semilla una iniciativa de ley de farmacias públicas, que era una empresa pública para poder ir a competir al mercado y tratar de reducir bajo mecanismos de competencia los precios de las medicinas, que es una tragedia, me parece a mí, como pocas en este país, y que esa vamos a seguir impulsándola este año. Y lo que nos encontramos es que no existe legislación, no existe un marco general que permite implementar empresas públicas, porque casi no hay, ¿verdad? Está la portuaria, el INDE y casi que nada más, ¿verdad? ¿Y hace cuánto no se hace una empresa pública? Claro, ¿no? Ajá, sí. y eso es normal en cualquier economía de mercado. Claro que hay algunas que, digamos, ese es su mero modelo, como Francia, por ejemplo, que está lleno de empresas públicas nacionales, municipales también, y que son
extremadamente exitosos. Los países petroleros, digamos, las más exitosas son empresas públicas y que tienen, digamos, utilidades, pero superiores a cualquier empresa China. que se nos ocurra. Bueno, China, pero que su modelo está basado casi que en eso, ¿verdad? El Partido Comunista, pero ese es otro tipo de estrategia más agresiva. Pero los que te decía antes, digamos, son economías de mercado. Okay. No son países comunistas. Y aquí no hay, ¿verdad? Y podría haber y se pueden prestar buenos servicios, el Estado recauda, se le da resultados a la gente, etcétera, ¿verdad? Entonces nos encontramos con que sí hubo un debilitamiento de lo público que no debió haber ocurrido nunca porque es un modelo bien fracasado, ¿verdad? Y ha fracasado mucho. Claro. Y lo curioso es que cuando fracasan como los modelos neoliberales, nunca se asume la culpa del modelo, sino que de los personajes. Ajá. O sea, yo veía un análisis de este Nahuel Molina, creo que se llama, que es economista argentino, y hablaba de Milei. Así que cuando Milei fracase, nunca va a ser problema del sistema, sino que él era muy dogmático, él era muy cerrado, ¿va? Entonces, claro, y esa es una buena reflexión a hacer, ¿verdad? Porque no es que Milei se esté inventando su doctrina. La doctrina ya está, ¿verdad? Él simplemente la está implementando como que fuera receta. Pero ese tipo de modelo fracasa, ¿verdad? Eso no va a tener éxito. Y me parece que sí hay que reconocerlo como tal, ¿verdad? Buena onda, Samuel. Gracias por tu tiempo otra vez. No, hombre, qué buenísimo, qué gusto verte un año más. Igual. Ahí, ¿algún mensaje para la gente? Nada, pues estar pendientes de lo que pase en el Congreso. Yo creo que siempre es muy valioso tener una ciudadanía activa, crítica también. Ahorita hay un gobierno y un Congreso que pone mucha atención a eso. Nosotros no somos ajenos para nada a la crítica, le ponemos mucha atención. Y creo que es importante pues tener presencia todo el tiempo en las decisiones, involucrarse en las decisiones públicas que se tomen. Bueno, gracias. Vaya, buenísimo. Bye.